cuando acabó la guerra, pues estaban sin saber dónde poder trabajar, ¿no? Y entonces llegaron por el año 48, eran dos amigos y se plantearon pues, el vender cosas de pesca. A los dos les gustaba la pesca, vender cosas de pesca. Entonces le compraban a la empresa Calicó catalana y luego ellos vendían, sin tener ningún compromiso con ellos, compraban y vendían, ¿no? Y luego poco a poco, pues bueno, fueron viendo que podían vender bien y se pusieron por su cuenta. Pachi llevaba la oficina y Rodolfo llevaba el almacén. Y bueno, pues sí que éramos entonces, yo cuando entré éramos unas 10 personas. Mi padre es el que llevaba pues, la parte comercial, la parte administrativa, y era un hombre que pues, conocía todos los pueblos que podía haber en España. Cualquiera que tuviera 500 habitantes le decías, oye, este pueblo, esto está aquí. Recuerdo a mi padre y a mi hermano Enrique vestidos con aquellos jubones azules pues eso, de taller, ¿no? De taller de Eibar. Y recuerdo, nosotros vivíamos, bueno, vivimos más lejos en un momento dado, pero en otro momento dado vivimos justo enfrente de la salida de Chonta, que es el barrio industrial de Eibar. Y a las 12 sonaba la sirena y aquello parecía la revolución industrial, ¿no? Salía ya todo Dios a comer a las 12 en punto. Baina 12etan joten zan sirena eta langile guztiak ataratzen ginen. Bueno, langile, nire nintzen una oporretan nindoiala, baina gustora. Eta ataratzen ginen eta joaten ginen al poteo. Eta geratzen ginen, hartzen genduan pote bat, en el tocayo. Eibar tiene un ecosistema que ahora le llamaríamos ecosistema de emprendimiento y tal, pero que en el fondo era un sitio en el que las cuadrillas, entre otras cosas, hablaban de su trabajo y del poteo de las cuadrillas salían empresas. Eibar pues, era industrial, como digo yo, en cada casa, debajo de cada casa había una empresa. Yo me acuerdo del olor del almacén. Era un almacén de estos de toda la vida, con olor a madera, a cartón. Me acuerdo de los enormes pasillos que había, a mí me parecían enormes, de estanterías de madera que formaban hasta calles. Y tuve la suerte que un día pasaba por la calle, que yo vivía cerca de donde estaba la empresa, y coño, me llamó la atención, subí, como ya con 14 años se podía trabajar, pues voy a probar. Probé y hasta aquí. Y me dijeron, uno de los fundadores, Rodolfo, ¿aquí quieres trabajar? Y digo, sí, me dijo que sí y tal, y hasta hoy. Kale bat, etxe bizitza, eta bizi ziran gainean, bizi ziran pertsonak, familiak, eta lehengo erosi eben, pisu bat. Nez gogoratzen lehengoa bigarrena izan zen. Eta dana ipini izan zati bat ofizina moduan, eta beste guztia almazena. Ya, por las mañanas en entrada vos, lo primero que hacíamos es barrer un poco la entrada o las escaleras, pues ir con el botijo a la fuente a coger agua, ¿sí? Y demás, pues esperar a que lo de se haya pedido a correos, entonces un montón de paquetes en la bicicleta. Y el resto del tiempo, pues, atrás, donde teníamos el taller de montaje de cucharillas, ahí a montar cucharillas o a rebarrar plomos, se fundían plomos ahí en Evia. Batio Rodolfo zijoan lanera, tio Hipolito bebai, eurekin, egitera kutsarillak, prentzan,
eta tiainez arratzaldetan. Eta ni joaten nintzen eurekin, eta egiten genduzen kutsarillak almazenean. Zegoan mai borobil handi bat, gantxutxuekin, eta ipintzen genduzen kutsarillak, eta sartu bolitak, eta montau kutsarillak. Había bastante, hacíamos los palomitos en las fraguas, luego había que rebarbarlos, tal, y todo eso hacíamos en la empresa, las cucharillas, hacíamos trabajo, que era más todo trabajo manual, era todo trabajo manual, no era máquina, teníamos 2 máquinas, 2 presas y un compresor, no habíamos. Teníamos también una maquinilla para doblar los alambres de las cucharillas, ahí también metías una a una y tac, tac. Era muy aburrido. Los puentes de las cucharillas también los hacíamos en Nevia, los sacaba Rodolfo, los sacaba en la pedra y nosotros le metíamos el último eso, lo llevábamos con un alicate, les apretábamos para cerrar, para que lo podías meter en el alambre. Enrique Julsan ferixa batera. Eta ferixatik bueltan, familia lagazeban juterakuan Madrilen, eta hartu zitsuan bueltan kotzian, eta Ibarrerako bidian istripu oso gogor bat euki zeben, eta beira eta emaztia hilintzian. Orduan, perrepitzen dut. Buah, eso fue muy duro, uf. Aquello sí que fue una pérdida, era un compañero. Él se ponía a trabajar contigo, lo que haga falta, primero le echaba una mano, si tenía que descargar un camión también descargaba. Pues ahí empezó para mí la época más dura que yo he pasado en Evia, que fue que nos quedamos sin gerente, sin esto, y bueno, pues se tardó 6 meses en que vino otro capitán al barco. Entonces esos 6 meses pues tuvimos que lidiar con, no sé, con un toro grande que no sabíamos ni cómo cogerlo. Lehen enpresa eramateko modua zan oso pertsonala, ez? Bera zan zuzendarixa eta bera zan dana, bera esakixen danetikan. Eta bera gestionatzen zaban dana. Orduan, bera hemendikan desagertu zenean oso galduta geratu ginen. Eta gogorra izan zen. Desde el punto de vista de Evia, pues nos quedó una posición de debilidad. Él en ese momento se estaba empezando a internacionalizar. Sobre todo lo que es la adquisición de mercancía del Lejano Oriente. Se iba a montar una sociedad en Portugal y todo eso se quedó al aire, eso lo llevaba él directamente y se quedó al aire. Entonces yo tenía un amigo que se llamaba Miguel Ángel Garayoa, que era un amigo que tenía mucho conocimiento del mundo empresarial, y me ayudó, y entre él y yo les convencimos a mi padre que era un momento bueno para externalizar la empresa. Fueron unas circunstancias muy especiales las que se daban en Evia en esos momentos. Y el vínculo que propició todo esto fue un consejero de Evia, un consejero independiente, Miguel Ángel Garayoa, con el que yo había trabajado antes, y lo que me propuso era un proyecto totalmente distinto, ilusionante, en una empresa más pequeña, pero que a veces tener una persona que conoces, en la que confías, que te cuenta un proyecto, pues es la que propicia dar ese salto. Era una empresa pequeña, éramos unas 16 personas en total, no más de 6 en la oficina, pero una empresa con un proyecto ilusionante y con ganas de hacer cosas. Y así arranqué el año 97.
Iñaki pues creció de una forma brutal, muy rápidamente. Entró en China y se trajo China entera, Corea y Taiwán. Bai, Iñaki etorri zanean gauzak desberdinak zian, beste modu baten egiten zian. Junginan, adibidez, gure katalogua ikusten badozu, horrek ematen deun niretzako diferentzia handi bat. Ni hasi nintzanean katalogo bat zegoen, Iñakik ere nahi izan zegoen hori berriztia eta markaren imagina aldatu, ez? Pasamos de casi, bueno, sin el casi, de copias, con las tapas y la contraportada era un cartón, realmente, con un canutillo de plástico, al catálogo que tenemos ahora mismo, que esto ya es, vamos, somos una de las empresas líderes en el mercado, o sea que... El hecho de tener ya un director distinto, el Consejo de Administración era más profesional, entraba una pluralidad de personas con distinta idea sobre el proyecto de Evia, y lo que se hizo fue reforzar determinadas partes de lo que era el personal. Concretamente se reforzó la administración y la dirección financiera, se interiorizó el departamento de marketing, se compró la empresa Skyway que estaba en Vitoria, con lo cual se recuperó la caza. Ebiak ekarri zozkun, grupo handi bazan, ekonomikoki oso potentia, gero instalazio barri batzuk emuzozkun, proiektu berri mordo bat, ez? Guk armerixi izen da, emuzozkun elemento pilo bat, gure negozioa handitzeko. Osea, kasamunduen guk aportetan gauen armak, eta eurak aportetan zaudien tekstil. Ekonomiko aldetik, kontaktu aldetik, osea, aurrerakuntza asko sortu zen hor. Ze bestela Skyway moduan gelitzu izan bagitzen, gauza asko ezin izan ziren. Iñaki nos ha dado un año para probar nuestras capacidades y nos conocemos. Entonces, sí, pues en mayo, no ha sido necesario un año, en medio año, en mayo, Iñaki ha venido a Portugal y veremos ser físicamente aquí en Portugal, como trabajábamos, y pronto entendemos la necesidad de compartir este proyecto y de trabajar. Entonces, así que comenzamos a organizar y la integración fue inmediata, se puede decir. Y a pesar del idioma, también en ese momento no era el mejor, veo menos, pronto nos entendemos. Y todos, desde directivos, administrativos, representantes y almacén, pues todos me han facilitado la ayuda necesaria y cada día me sentí parte de él. Los retos han sido retos de transformar una empresa, que era una empresa, un almacén de un ámbito regional, en el sentido de que cubría un espacio más o menos limitado dentro del Estado, a ser una empresa, en gran medida, sobre todo en pesca, pues posiblemente la principal mayorista del país y con una internacionalización ya importante, ¿no? Yo creo que ese reto de internacionalización es el que ha marcado los últimos 30 años, ¿no? Yo recuerdo que Evia básicamente lo que hacía era distribuir marcas de terceros. Entonces comprábamos mucho en Europa de marcas que vendíamos en tiendas de España. En el año 2000 creo que fue VMC, una de las principales marcas francesas de anzuelos que distribuíamos, fue adquirida por una multinacional, Rapala, y pasamos de
ser uno de los principales distribuidores en Europa de esta marca a decirnos que dejaban de contar con nosotros. Entonces eso fue un choque importante y cambió totalmente nuestra visión estratégica. En ese momento nos dimos cuenta que teníamos que dejar de ser distribuidores de marcas de terceros y apostar por nuestras propias marcas. Y eso generó una transformación en desarrollo de producto, en marketing, y hoy en día es gracias a eso que estamos donde estamos. Seguimos distribuyendo alguna marca de terceros, como es Yamasita, pero el grueso de nuestro catálogo son marcas propias. En el tiempo que llevo yo, que es poco más de 3 años, se ha innovado un montón dentro de Evia. Por ejemplo, yo entré en plena pandemia, o sea, entré yo y a la de pocos meses, confinamiento. Entonces aquí se produjo un hito importante, que es cómo permitir a la gente trabajar desde casa. Esto es una oficina, el trabajo era presencial y estaba pensado para eso, gracias a Dios. Estaba ya montado todo porque hay representantes que trabajan desde fuera. Entonces, gracias a eso, que la gente contribuyó con todo lo que pudo, pudimos hacer que en muy poco espacio de tiempo toda la gente que trabaja aquí pudiera trabajar desde casa. Eso fue como un punto de inflexión importante, porque antes se trabajaba presencial. Cuando yo entré en Evia sí que había muchas webs, que es algo que me sorprendió positivamente, que tenía muchas webs desarrolladas, que igual desde fuera te da la impresión de que una empresa tiene una web corporativa y poco más. Aquí no, aquí veo muchas webs, y lo que hemos hecho es completarlo con el tema de e-commerce. Yamasita es una empresa japonesa que comercializa cebos artificiales. Y vino el representante de aquel momento de la empresa japonesa, se llamaba Tani, vino y le paseamos un poquito por clientes importantes y tal, y yo estuve con él en Portugal. Y en Portugal estuvimos con Paulo, que es el socio nuestro en Portugal, que un día nos organizó una pequeña salida en barca a pescar calamar a primera hora de la mañana. Y yo me acuerdo, como tengo un fotograma en la cabeza, de cómo cuando Tani sacó el calamar, que venía totalmente agresivo además, cuando lo estábamos sacando, la cara de medio depredador, medio niño con zapatos nuevos que puso el japonés cuando sacó el calamar, y cómo le echó mano inmediatamente a un tentáculo y se lo comió directamente allá. Yo estaba acojonado y decía, pero ¿esto qué es? ¿No? Se lo comió crudo el tentáculo, ¿no? Pero la cara que tenía era una cara de placer absoluto, ¿no? La relación por ejemplo, con los japoneses es una relación muy fuerte, hasta el punto que los agentes, la gente que contactaron allá, pues cada vez que venía Ibar, iba al cementerio para darle los respetos a mi hermano. Y entonces, pues de alguna forma, hay una relación casi hasta familiar. Y algunos me van a decir, tú eres tonto, ya. En Chonta. Nos hizo una buena gamberrada, estaba de pinche. José Luis Martín le llama Musitu. Y un día pues a los botijos, y a uno de los botijos, que estaba donde está la puerta principal de Málaga, le echó unos polvitos, y al día siguiente todos con cagalera, digamos. Javi, el encargado, a que si le ves todo el tiempo corriendo para el bate, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Que fue el que más agua bebió. Cuando empezamos a ir todos, hostia, yo también estoy. Y luego nos enteramos a los días que había sido Pusitu. Lo pasamos canutas. Fui en 2007, durante una salida a Laredo a pescar, que fuimos a pescar en 2 embarcaciones, y a llegada y al atraque, cuando me dijeron que Iñaki Unceta, que era socio y primo de Rodolfo, mientras pescaba y vomitaba, que había perdido sus dientes. Bueno, al instante yo tuve un ataque de risa y no pude parar, porque solo recordaba que ahora habría en algún lugar un pez riendo con sus dientes. Bueno, yo me reía, pero ellos ni tanto, porque al final para la hora y teníamos que ir a comer y bueno, y él no tenía dientes. Bueno, ha sido un momento bonito.
que esperemos que Evia en un futuro pues sea pues, un referente dentro de Europa, ya no solamente de Euskadi y de España, ¿no? Sino de Europa. Ya de por sí lo es, pero bueno, que lo sea más todavía. De aquí a 10, pues a Dios cómo estaremos, igual estamos, yo qué sé, igual estamos vendiendo en la luna. Yo veo la empresa bien, veo la empresa bien, sobre todo después de toda esta marejada que hemos pasado. Yo creo que tenemos un buen barco y una buena tripulación. Y yo pues, supongo que en el 150 aniversario no estaré yo aquí, pero yo creo que seguirá navegando el barco. Yo creo que el personal de Evia es un personal un poco especial, gente que entró a trabajar hace muchos años y se ha jubilado. En este momento también hay gente que lleva muchos años trabajando. Es un personal especial. Que todos tenemos nuestra labor y cada uno, todos somos fundamentales y nadie es imprescindible. Pero bueno, sobre todo eso, que todos somos fundamentales en esta empresa. Si me tengo que quedar con algo es con las personas, es cómo ha ido creciendo el equipo, cómo hemos ido aprendiendo, desarrollándonos, en lo que hemos ido construyendo. Un hito, igual el mayor hito es este, en el que nos encontramos, el 75 aniversario. Hemos pasado a una tercera generación, que suele ser delicado en la evolución de las empresas, y preparando la siguiente generación, la cuarta y el centenario. Intentaremos dejar las bases. Evia para mí ha significado prácticamente, ya quitando a mis hijos y a mi mujer, mi familia. Son una familia. Acordarme, aparte de todos los que empezamos en Evia, algunos no estamos, otros continuamos, acordarnos de todos ellos y acordarnos también de otros socios, partners que hemos ido encontrando en el camino, acordarnos de todos los que hemos formado parte de este proyecto y pensar que tendremos un futuro, si me lo permites, con mucho corazón, con mucho heart.